Pandemonium en el centro porteño. Más de 40 tiros a plena luz del día. Terror en las inmediaciones a tribunales. Un grupo de delincuentes que acababan de robar una joyería se enfrentaron a los tiros con la policía de la ciudad. 2 ladrones detenidos, 3 heridos por la balacera y un sinfín de testigos indignados por otro hecho de inseguridad. Por Corrientes se empezó a escuchar pa, sin parar. Fueron 30 disparos fáciles. Nos sobrepasa un auto negro, pensamos que era una mala maniobra, pero no, los venía persiguiendo la policía en 2 motos. Señor, ¿me clarifica, señor, para quién es SAME? El capo tiene un edificio de balas y para personal policial que tiene coordinaciones en el cuerpo. Siento un impacto en el auto, nos bajamos, fuimos a ver qué le pasaba a una persona en la esquina. Había 2 personas heridas, hablamos de la jueza Alejandro Dagnilo y de un empleado judicial Ezequiel Allende. Uno de los ladrones, la policía lo perseguía, ingresó al edificio de la Procuración, se cambió de ropa y se fue caminando en el medio del operativo policial. Fue muy conmocionante, estábamos en un showroom con otra gente también ensangrentada, ¿viste? Fue toda una escena dantesca. Parecía una ametralladora, dieron un par de tiros ahí en el banco. Era demasiada cantidad de tiros todos juntos. Toda la gente corriendo para acá, se me metieron todos adentro del local y obviamente por miedo a que le pegue alguna bala o algo. Lo filmé, vi cuando lo sacaban de la camioneta. Un policía vino y me dijo, yo vi que lo filmaste, pasámelo porque queremos demostrar que al delincuente no se le hizo ningún maltrato. Paremos un poco, vivamos mejor. Evidentemente después de esto, creo que mi vida no, para esta gente no vale nada. Le dije que pegué la vuelta entonces, dale. Hay una sociedad que está hartasqueada. ¿Sí así, por favor, Gustavo? Sí, yo entiendo que es una sociedad que está harta, que está asqueada. Es lo mismo que decía Rosario, es cierto si a vos te matan un ser querido, lo primero que tenés, o que te sale es el espíritu vengativo. Pero, por ejemplo, esta discusión que estamos dando ahora sería totalmente distinto si la jueza, en vez de tener una herida, hubiese muerto. Entonces yo no sé cuántos estarían... Siempre igual reaccionamos después. Sí, pero ¿cuántos hoy estarían avalando que la policía intervenga en un tiroteo en una cuadra del Obelisco si la muerta hubiese sido la jueza? Entonces tenemos que darnos una discusión en donde... Para mí siempre lo más importante va a ser preservar la vida, y no la vida del delincuente. En este caso, la vida de cualquier ciudadano que estaba transitando esa zona y le podría haber pasado cualquier cosa. Vos preguntabas recién cómo hicieron otros países. Bueno, se podría tomar el caso de Colombia. Colombia tenía unos altísimos grados, altísimos grados de violencia. Igual estuve trabajando ya hasta hace muy poco. Sí. Es una sociedad que está en gran parte militarizada. No, está bien, pero para. ¿Ves a los militares y México también? Sí, pero hay algunas ciudades como Bogotá que lo han resuelto de una manera bastante más pacífica de lo que se cree, no con los militares en la calle. En Bogotá han hecho... Gustavo, estuve trabajando. Mano dura. Mano dura total, sí, justamente el debate... Acá si vamos a ver eso, no sé, tenemos dando otra discusión. Estamos años luz. Pasamos a Uruguay para ir a un caso común. ¿Qué hace Uruguay? Por ejemplo, nosotros en Brasil vemos que la policía es durísima. La ley. La policía actúa pero con una fiereza. Vamos a Chile. La policía chilena es una policía muy brava también. Pero la pregunta es, ¿por qué me importa un bledo estar siempre en esto? Y coincido con vos en un país de atrasados, donde estamos con estas estupideces, que si lo dice que el kirchnerismo es así, si lo dice el macrismo es así. Me importa un bledo. ¿Cómo tiene que actuar la policía hoy ante esta situación? Donde una joyería es asaltada, no es la primera vez. De los 40 disparos, gran parte también son de los ladrones. Hay un policía que tiene un balazo en el chaleco. ¿Qué tiene que hacer la policía? Yo pido que alguien nos diga cómo, como le pregunté al doctor, cómo se resuelven los casos, ¿qué hace la policía ahí? Pero profesionalmente, Paulo, haces un seguimiento, se supone, si tenés el auto de los ladrones, haces un seguimiento, lo vas acercando y en algún lugar donde no pasa tanta gente como la zona donde ocurrió, intentá frenarlo. ¿Pero hasta dónde vamos? Hasta donde sea para preservar la vida de los que están por ahí. Chicos, en este caso, discúlpenme, no soy especialista, pero o sea, con 2 personas heridas civiles claramente hubo falta de profesionalismo. No me jodas. Así la policía, o sea, el tema acá es, y veremos de quién son las balas, ¿no? Obviamente, pero si, digamos... Creo que hay que esperar eso. Hay que ver, de decir hay que ver de quién son las balas, pero insisto en esto, digo, en semejante balacera, a mí me preocupan más, y discúlpenme,
discúlpenme, yo sé que con esto me entierro por el actual momento de la sociedad, pero no puedo ir en contra de lo que realmente yo pienso. Digo, a mí me preocupa más la bala de la policía que la de los delincuentes, pero en este caso. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de la dictadura. ¿Qué pasaba en la dictadura? Muchos nos quisieron hacer convencer que la guerra era de dos bandos. No había una guerra, había alguien que tenía el poder del Estado y alguien que eran delincuentes, terroristas, llamarlos como quieras. Entonces, cuando vos tenés el poder del Estado, tu responsabilidad es 10 veces más. Entonces, a esto no podemos bandearnos tanto para decir que está todo bien. No, yo al policía le exijo 10.000 veces más. ¿Es justo? Quizás es injusto, pero es lo que debe ser, porque eso es el Estado de Derecho. Pero entonces, yo también coincido yo no con vos, digo, pero vuelvo al hartazgo de la sociedad argentina, pero, porque está la gente robada, asaltada, golpeada, no sale de la casa, tiene un miedo pánico. Entonces, ¿cuál es la solución? Acá vienen muchos legisladores, acá vienen jueces. ¿Cuál es la solución? Senador, sí. Está bien, pero digamos, esto no tiene nada que ver con la transición democrática en los primeros años del gobierno democrático con la salida de la dictadura, y estamos pagando la consecuencia de una degradación en lo social de muchos años. Por eso hay multiplicidad de causas que te llevan a este estado de situación. Ahora, fíjate vos lo que pedía supuestamente la policía. Por favor, dame el video para demostrar que no cometimos ningún tipo de abusos ante este hecho puntual. que no lo maltraté. Cuando No lo señor maltraté. ya estaba Entonces, a ver, me parece a mí que hay que encontrar... Vos hablabas, la salida es el Estado de Derecho, el Total. respeto a la ley. El respeto a la ley significa también orden democrático, fuerzas de seguridad al servicio de los ciudadanos, un Estado que ejerza su rol, y si hay abuso, para eso está la justicia. Y bien formados. Y porque acá terminar de que lo está- pendular, porque acá no se trata Bueno, ni de pues, proteger al delincuente ni de proteger al policía, pero orden democrático, que significa respeto a la ley. El respeto a la ley significa también que las fuerzas de seguridad están para protegerse y la profesionalización lleva su etapa. Y la justicia. Hay una instancia Y que de la depuración justicia que respete hay una la instancia ley de depuración también, que senador. arrancó muy fuerte. Por ejemplo, la policía cambió, no es el 80 y pico ni el 85, pero vos tenés mafias enquistadas, como la vemos en el corazón del conurbano bonaerense, y el descabezamiento de la cúpula. Bueno, llevará años de connivencia de cúpulas policiales y del policía que está en la calle Pero, Luis, defendiendo que está desprotegido. Luis, pasamos de la mejor A policía ver. del mundo, perdóname, de la Sí. mejor policía del mundo a la maldita policía. No, por Con eso, la misma me parece a mí... policía. No, Siempre por eso, fue hay que igual. encontrar el No, no sentido es la común en el maldita marco del policía. respeto a la ley y del Estado de Derecho. Pero también no tirar digamos, por la borda a las fuerzas de seguridad. policía No caer en un extremo. Me parece que hay dos temas. El primero, el que decía Rosario primero, que no nos ponemos de acuerdo en lo básico, en qué Estado queremos, qué queremos que haga el Estado y qué no queremos. Lo segundo es que tampoco sabemos gestionar, tenemos un problema de gestión. Es decir, una vez que nos pusimos de acuerdo en qué queremos que haga el Estado, viene la discusión de cómo gestionamos. Y no se puede gestionar lo que no se mide. Y acá en Argentina no medimos nada. Nos da urticaria medir. Entonces, no hay, por ejemplo, datos de nada. En términos de seguridad tampoco. No hay datos de seguridad. Vos sabés, por ejemplo, no sé, cuántos delitos se cometen por cuadra, cuántos policías, cuántas denuncias se presentan, cuántas personas Bueno, terminan eso hay que presas. empezar a reconstruir porque hubo 12 años de no hay saber. datos para educación. 14, Cuando querían tomar los exámenes de educación, los docentes, había docentes que se parapetaban porque no querían ser medidos. No hay datos de nada. Entonces, cuando no hay datos, no se puede gestionar. Por lo tanto, estamos discutiendo en el aire. Nadie sabe si se hacen bien o no se hacen bien las cosas, porque no hay un parámetro que seguir. Ahora, si vos tuvieras datos, vos establecerías una serie de pautas. Dirías, bueno, quiero reducir 10% por año la cantidad de delitos. Para eso voy a incrementar tanto por ciento por año los recursos en seguridad. No hay ninguna medición, nadie tiene la menor idea de cuánto se... A la marchanta hay tiraron datos. policías. El problema de Chocobar, de fondo, es que tiraron a la marchanta policías en el Gran Buenos Aires porque venían las elecciones y había una necesidad Los pitufos. de responder a la gente, los Por famosos eso, pitufos. no tienen que ver con la dictadura. Y así surge con todo. Entonces, hay un problema con educación. Los pibes no aprenden en la escuela y tiremos 20 millones más a ver qué pasa. Pero no, ojo, no midamos. Él dice que hay datos. A ver, sí, un minuto, sí. A ver, justicia es Sí, por favor, sí. Hay datos que podrían ayudar bastante a empezar a desandar soluciones más inteligentes que las represivas. Lo que pasa es que no hay una costumbre o no hay una tendencia al pensamiento crítico. De hecho, Marcos Peña promueve el optimismo en detrimento del pensamiento crítico. No le gusta mucho analizar en profundidad los números que sí tenemos. 80.000 presos en la Argentina.
De esos 80.000 presos, un altísimo porcentaje, estamos hablando del 70-80% y en algunos casos un 90% pertenece a sectores vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los pobres son los malos? ¿Que los pobres son los demonios? No, evidentemente que el delito tiene mucho que ver con situaciones sociales. Abordemos la conflictividad desde una perspectiva social y ahí aparecerían las respuestas. La cuestión de la reincidencia. De acuerdo a cálculos oficiales del gobierno, estamos hablando de un nivel de reincidencia que oscila entre el 50 y el 60%. ¿Qué está pasando? Las cárceles, en definitiva, son deficitarias en ese sentido. Y además le sumamos un elemento que ya lo hemos planteado en alguna instancia. Cuando salís, cuando recuperás la libertad después de tu periodo intracarcelario, las dificultades a la hora de reintegrarte a la sociedad son infinitas. No solamente por las cuestiones de vulnerabilidad social que caracterizan a la población penitenciaria, sino por los déficits educacionales y también por un elemento que es central, que es el certificado de antecedentes penales, que obsta que cualquier preso que recupera su libertad pueda acceder a trabajar en este programa o en un kiosco. Trabajemos esa dimensión y vas a ver cómo se empiezan a resolver los problemas. Si son datos concretos, que te invito a verlos, y los tiene la doctora. Y también hay datos sobre qué tipos de delitos se cometen. Que lo tengo a Santiago Cobaldoffa ahí esperando y nos va a desanar en varios temas. No coincido con relación a que por ahí los pobres no son los que terminan estando presos por una cuestión de que hay que fijarse en ese grupo social. Yo creo que lamentablemente son los que no pueden pagar la coima. Abogados buenos. Claro, de abogados buenos para pagar la coima. Los que están adentro no son los culpables, lamentablemente, sino los que no tuvieron los recursos para coimear al sistema judicial, sistema policial, Carolina etcétera. Píparo dijo en este programa, y yo siempre la cito porque es un caso que conocemos todos, ¿no? Empezamos a hablar de víctimas y victimarios. Acá ponen las imágenes de lo que pasaba cuando los chorros escapaban de la joyería, ¿no? Obviamente que acá, digamos, el problema que nosotros tenemos es que cómo abordamos como sociedad, qué hace el Estado, quién nos protege con respecto a esto. Después vemos de qué manera, pero proteger no es baleando a civiles por un operativo poco profesional. No proyectemos cada uno el disco que tiene y llega con eso. Hacer lo que hicieron hoy en la balacera en pleno centro es de una irresponsabilidad absoluta promovida por un discurso policial. 5 pobres tipos se organizaron para ir a afanar una joyería con facilidad para desenfundar la pistola es un problema y, como decíamos recién, es más inseguro que cualquier problemática que gira en torno a la famosa línea. Ojo con eso porque va a tener consecuencias. Contale esa teoría a Carolina Píparo, por ejemplo, que es más peligroso. No, pongamos un equilibrio. Discutamos a fondo. Pongamos un equilibrio. Pongamos un equilibrio. Está proponiendo impunidad para las personas que cometen este tipo de conducta. Estamos hablando de otra cosa. Para un poquitito, ¿de dónde deducís que yo diciendo pongamos equilibrio estoy sugiriendo poner la pena de muerte, todo eso? Me parece que tenés que escuchar, un poquito. Creo que las víctimas... ¿Puedo terminar? Sí. Creo que las víctimas tienen también derecho, como vos estás defendiendo los derechos de los que delinquen. Pero creo que en la Argentina la falta de equilibrio ha hecho que muchas veces ha sido más importante los derechos de los que delinquen que los derechos de las víctimas. Una sociedad organizada lo que hace es contemplar los derechos de todos. Estoy de acuerdo, pero eso el sistema penal no lo hace. A la víctima, básicamente el sistema penal le ignora por completo. Le tenés que constituir como querella y es una suerte de tramitaciones adicionales para vos tener algún tipo de protagonismo en esa instancia. No le importa la víctima al sistema penal. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Hay dos temas distintos. Por un lado tenemos la división de poderes. No podemos asimilar el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Eso por un lado. Los jueces son los que se encargan de juzgar. En este caso de Chocobar tenemos el juez Velázquez y va a intervenir la Sala Sexta, que son excelentes jueces. Para nada se van a sentir influenciados porque Macri reciba o no reciba a este señor. Eso por un lado. Por otro lado, lo que yo siempre digo, hay que cumplir la ley. La ley, los policías tienen un protocolo. En el caso de Chocobar, él tenía que detenerlo. La única forma que tenía era disponiendo de su arma. ¿Se equivocó en el disparo? Se equivocó en el disparo. Pero eso no significa que no esté justificado a proceder. De lo contrario, la única forma de detenerle es corriéndolo. Lo tenía que correr. O sea, el arrebato ahora, si no te detienen por la fuerza física, no es solución. Un minuto que quiero despedir. Gracias por venir a Martín. Te quedas un ratito más. ¿Para qué necesito lugar para recibirlo? ¿Cómo le va, Tocayo? ¿Bien? Impecable hoy. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por venir. Al contrario. Lo necesitábamos. Yo también. En este momento.
Bueno, ¿por dónde voy? Ahora lo van a sentar por ahí. Estamos debatiendo cosas que deberíamos tener ya respuesta, ¿no? Resueltas hace tanto tiempo. Sí. Resuelta sobre todo porque en el caso de Chocobar, yo no coincido con el tema de que es policía de la dictadura. Porque Chocobar es producto de la policía comunal. A ver, Chocobar es policía comunal de Avellaneda, que es la policía que armó Daniel Scioli, y que ya acá dijimos en innumerables oportunidades que fue una policía mal formada, de apuro y de campaña electoral. Entonces, en el caso de hoy, sin hacer los paralelismos, digo, hoy la jueza están tanto la jueza como el empleado judicial internados en el hospital, en el sanatorio Finoquieto. La jueza tiene una bala que le atravesó el muslo sin afectar ningún tipo de órgano ni hueso. Y el joven tiene una fractura parcial. Hay que determinar de dónde viene la bala, es cierto. Pero la realidad es que en los operativos se manejaron de manera distinta. Bueno, y vamos. A ver, ¿cómo le va a tocar yo bien? ¿Qué dice usted? Qué lujo tenerlo, Acá. Yo recién decía que cuando prácticamente todo el mundo, casi me mato con un cara acá, cuando todo el mundo ya se dio, o ya debatió, ya se puso de acuerdo en un montón de cuestiones, salud, seguridad, educación de una nación, nosotros estamos discutiendo cosas viejas. ¿Por qué nos falta tanto? Sí, la pregunta sería más bien qué sería lo nuevo, ¿no? Porque Argentina es un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI todavía. Le falta estructurarse institucionalmente, jurídicamente, económicamente, políticamente. Hubo un siglo derrochado, que fue el siglo XX, donde no logramos conciliar el poder y la ley. Más bien tratamos de que la ley esté supeditada al poder. Llegamos con cierto retraso. El tránsito de las deudas contraídas en el siglo XX con el siglo XIX no fueron todas saldadas, ni mucho menos. El federalismo es muy tenue, la organización de la justicia social es muy baja. El tema de la educación tuvo una decadencia tremenda. Entonces, hay responsabilidades políticas que tienen que ser caracterizadas bien para entender por qué la Argentina no supo transitar bien del 19 al 20 o del 20 al 21. Todo eso implica un proceso de reconstrucción, de cambio y de capitalización del error. Una persona que crece capitaliza errores. Una sociedad que crece comprende los errores. Claro. Ahora, ¿cuál es la conveniencia de aprender? ¿Quién quiere aprender? ¿O preferimos reiterar y repetir? Todo el tiempo estamos discutiendo lo mismo. En general, no tenemos problemas nuevos realmente interesantes. ¿No? Estamos con viejos problemas graves. Muy graves. No resolvimos nada. Bueno, no diría que no resolvimos nada. Muy poco, yo diría que lo interesante en un país es saber si se encamina en dirección a las resoluciones que tiene que tomar del modo debido. Acá hay una deuda social espantosa en la Argentina, ¿no es cierto? Que está generada por la intrascendencia cívica de 10 o 12 millones de argentinos, que no significan nada. Son deudores de la vida. Se los colocó en el lugar de los deudores. Son materia de instrumentación, herramientas de la política demagógica. Convertir en ciudadanos a esa gente exige la convicción de que la ciudadanía es necesaria y no que la pobreza es rentable. ¿Y será posible algún día? Es necesario, Santiago. Yo no sé si es posible, es necesario. Se pelea por una causa a partir del reconocimiento de su necesidad, no de las posibilidades de éxito. Cuando Belgrano emprende lo que emprende a principios del siglo XIX, no está seguro de que va a ganar, está convencido de que tiene que dar la batalla. Entonces hay que distinguir entre la transparencia del objetivo y la necesidad del emprendimiento. El emprendimiento es necesario. Y esta cosa que tenemos pendular, ¿no? De un extremo a otro. Estábamos recién debatiendo el tema de la seguridad, que está desde hace muchísimo tiempo, con un montón de cuestionamientos. Pero pasamos del abolicionismo a la pena de muerte, sin escalas. No hay un término medio, no hay otras posibilidades de debatir o de abordar ciertas cuestiones muy importantes para cualquier sociedad de una manera mucho más adulta. Mira, yo creo que una cultura política es madura cuando tiene matices. Donde hay verdaderamente una personalidad política,
es porque evidencia capacidad de discusión, de no tener el monopolio de la razón, de entender la necesidad del otro. Cuando no hay madurez, hay polarización. Se está con un extremo o con el otro. Uno encarna el bien y el otro encarna el mal. Siempre, necesariamente. No hay lugar para la convivencia. Estos extremos que vos estás caracterizando también tienen que ver con una muy pobre cultura política. Política en el sentido amplio del término. Política es sinónimo de convivencia y de confrontación en el campo de la ley, no fuera de él. Todavía no sabemos hacer eso. Tenemos una Constitución Nacional que está esperando quién la encarne. ¿No? Que sea no solo... ¿Conoces la leyenda del profeta Ezequiel? Sí. No, pero pensaba cuando recién decía quién la encarne, ¿llegará en algún momento alguien que pueda o no? ¿Te estamos yendo en la dirección que haga posible que alguien la encarne? Esta es la primera pregunta. Entonces, yo te decía, si conoces la leyenda del profeta Ezequiel, Ezequiel se comió los rollos de la ley. Se los comió. Se los comió es una metáfora espléndida de el intento de convertir al propio cuerpo en algo transfigurado por la pasión por la ley. En la Argentina hay seres así. El tema es qué capacidad tienen de reorientar la política en la dirección de la ley. Ahora, por otra parte, ¿cuántas generaciones están siendo sacrificadas en la Argentina desde hace tanto tiempo? ¿Somos una nación o somos un conglomerado? ¿Vivimos dentro de la ley o instrumentamos la ley para que el poder político siga siendo de las suyas? ¿Somos un país enfermo? Sí, señor, somos un país enfermo, no una nación aún. Para ser una nación nos falta comprender que sin el otro no hay convivencia. Estamos en un momento espléndido en que necesitamos una oposición muy fuerte dentro del sistema, no a balazos, no en la calle, dentro del sistema, mostrando que la ley es requerimiento indispensable de la disidencia. Porque yo puedo no coincidir con vos y vos conmigo tampoco, pero tenemos un capital común, que es no salirnos del terreno de la palabra y de la ley. Yo tengo que garantizarte a vos, que sos mi adversario, que contás conmigo como defensor de la ley, aunque no cuentes conmigo en la defensa de tus ideas. Me parece que lo que usted está hablando es tan concreto y tan fácil y tan complicado al mismo tiempo, porque yo pienso en todo lo que decía recién con respecto a esa oposición que todos estamos esperando, a ver cómo la oposición también construye, ¿no? Esta nación, este país. Y pienso, estamos años luz, pero ¿estamos decididos o no? Yo te diría que estamos en una transición interesante. Ya no hay lugar para lo inequívoco. Ya no podemos decir esto no tiene arreglo. No es el camino de la redención. No va a ocurrir un milagro. Nos va a llevar mucho tiempo. Un duelo largo. El duelo largo de comprender cómo hemos derrochado vidas y tiempo. Pero ese duelo es también elaboración, conciencia de todo aquello que hemos perdido y conciencia de los recursos que tenemos. ¿Y Macri en todo este momento? A mí me parece que él está intentando con su gobierno un cambio de dirección y de valores en el país. Hay dos caracterizaciones de Macri. Una que dice que Macri es la dictadura. La otra que dice que Macri es la redención. Es tan poco interesante una hipótesis como la otra. Lo interesante es saber si el gobierno actual es capaz de reorientar el ejercicio de la política en el marco de la ley. Si él es capaz de hacer esto, y yo creo que hay indicios de que lo está intentando, lleno de contradicciones, pero para mí hay una garantía. Mientras Elisa Carrió esté en el gobierno, el espacio para la ilegalidad va a ser muy poco. Nancy, a ver, una pregunta. Si yo mal no recuerdo, hace un par de años usted vaticinó la muerte como de la política en la Argentina. En el caso de Macri, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que quizás uno no esperaba de él tanta política. Y muchos creen o lo ninguneaban políticamente. Sin embargo, yo creo que es un gobierno que apela y mucho a la política. Sí. Yo no sé si es muy interesante esto, porque yo creo que vivir en el mundo de la política es vivir en el mundo de la convivencia con el adversario. No hay política donde el adversario se convierte en enemigo.
Allí es la disyuntiva, polarizada entre vida y muerte, sentido y sin sentido. Yo creo que Macri está demostrando que es un político, es decir, que está buscando la convivencia con el adversario. Por supuesto que esto supone que hay un proyecto republicano democrático en juego. Yo creo que lo hay. Estoy persuadido de que lo hay. Pero sería un grave error creer que la dirigencia política argentina no tiene mucho que aprender también desde el lado del oficialismo. El peronismo tiene que aprender a ser más democrático y el oficialismo tiene que aprender a convivir con el peronismo. A mí cuando se habla de la antidemocracia del peronismo, y le comento que yo soy bastante gorila, no tanto como algunos otros presentes, pero bastante, me cuesta pensarlo, visto y considerando que en la historia política argentina digamos, el peronismo fue el que fue más desplazado del poder. Digo, a ver, los grandes golpes de este país, del 55 en adelante, fueron contra los peronistas. Entonces, digo, recrear la historia contando que los peronistas son antidemocráticos es un poquito fuerte, me parece que Lo dijiste el otro día, eso sí. Sí, sí, digamos. No hay que extremar las cosas, estoy de acuerdo. Hoy tenemos una oposición peronista que no es el kirchnerismo. Hay en el Senado y en la Cámara de Diputados figuras del peronismo que tienen que ser interlocutores obligados del oficialismo. Porque se trata de reconstruir un sistema y no una victoria partidaria. El punto fundamental es este, si hay consenso para reconstruir la República. Y en ese a ver, un caso, minuto, sí, para, porque hay muchas preguntas. Y Rosario, sí, por favor. Santiago, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien. Me quedé pensando en esto de la presencia de la doctora Carrió, como asegurando que haya menos ilegalidad, cuando fue la propia Carrió la que más ha denunciado al presidente de la Nación, a sus amigos como Nicky Caputo, marcando justamente la ilegalidad de muchos actos y después diciendo que era el límite Macri. Después esto se revirtió. ¿Y usted cree, por un lado, que ella puede dejar de estar para que haya, porque hay mucha ilegalidad, o cómo se entienden esos cambios de situaciones? Mi convicción es que este es un gobierno que está tratando de parecerse a lo que quiere, es decir, haciendo un esfuerzo para poder encarnar los ideales que le permitieron ganar la elección. No porque esos ideales no hayan estado vivos en la campaña. María Eugenia Vidal es una personalidad extraordinaria de la política argentina, no de Cambiemos. Es desconcertantemente novedosa, porque une al coraje la sencillez de una convicción muy profunda. Yo creo que Carrió, que ella, que otras mujeres, Stolbizer, por ejemplo. A Stolbizer se la juzga con mucha rapidez, como alguien que perdió significado por el hecho de que está con Massa. No podemos juzgar a una política como ella, con el contenido conceptual y ético que tiene, por una opción partidaria. Tenemos que ver cómo procede, cómo actúa, qué oposición le hace al gobierno, dónde pone el acento de la oposición, en su aniquilación o en su transformación. A mí me parece que una oposición necesaria es la que concibe que hay con el oficialismo un patrimonio de valores compartidos, que se llaman república. Santiago, sí. Y esta cuestión que tenemos que viene, andá a saber de dónde, ¿no? De que a los argentinos nos cuesta mucho la convivencia y el estar bien. Y todo el tiempo dependemos de, o esperamos un mesías, alguien que venga, que baje y mágicamente nos solucione todos los problemas. Que es lo que nos prometen un poco los políticos en campaña, ¿no? Todo el tiempo, cada campaña te prometen las soluciones mágicas y ese mesías nunca llega. Y pasan los años y las soluciones no aparecen. Bueno, yo me alegro que no aparezca el mesías, ¿no? En el campo de la política. Es que no existe. En el campo de la política, por lo menos seamos prudentes, agnósticos, es mejor que no aparezca. En política lo interesante es no la redención fulminante, sino el aprendizaje progresivo. Tenemos una deuda primordial. Hay 12 millones de personas que no pueden serlo. Ese es el único tema que importa hoy. Hoy toda la ética de la política se juega en el campo de la transformación social. Todo lo demás no tiene ninguna importancia. Porque si no se logra en la transformación de las posibilidades de esa gente, nosotros no tenemos significado. Ni político, ni ético, ni nada. Entonces, los desaparecidos durante el proceso militar fueron aniquilados en sus personas.
Pero la democracia fracasada, la democracia que no ha logrado afianzarse institucionalmente como lo empieza a intentar ahora, esa democracia contribuyó a que haya insignificantes. 12 millones de insignificantes. Es decir, personas que no tienen peso en la construcción de la República porque están educados para durar, para morir durando. No puede haber otra tarea más fundamental en el campo de la política. Por lo tanto, juzguemos a los políticos por la dirección de su mirada en relación a esos 12 millones de personas. No importa dónde miren, además de eso. Ahora, a mí otra cosa no me interesa. No espero una redención. Espero una profunda comprensión de la deuda moral que la política tiene con aquellos que han sido convertidos en irrelevantes. Sí, excluidos, totalmente. Claudio. Santiago, ¿cómo salimos del desafío que es la ley como escenario dentro del cual nos obligamos todos a compartir el drama argentino, y a su vez cuando la ley y la aplicación de esa ley son fruto de esa discusión y son el objeto de esa discusión? Es muy difícil, tenemos que construir el avión mientras volamos. Y mientras tanto esas poderosas fuerzas entrópicas y tanáticas que disuelven a la Argentina una y otra vez. ¿Cómo se puede construir el ladrillo mientras hacemos la casa? Bueno, es una cuestión fundamental. No podemos vivir fuera de la ley y la ley está contaminada por su propia ilegalidad. Correcto. Eso es lo que hay. Necesitamos trabajar con quienes estando dentro del sistema estén dispuestos a cambiarlo. Por interés, por temor. ¿Sabes qué? No importa. Que estén dispuestos a cambiarlo. No podemos trabajar con seres que tengan la condición de impolutos. No los hay en Argentina. Hay convicciones éticamente más sólidas y otras menos sólidas. La Argentina necesita reconstruirse. Mirá lo que ocurre con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. No es un ministerio de segunda. Es fundamental que tengamos Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para que cumplan la tarea primordial, que es delinear la construcción de las fronteras precisas y defensivas de un país. Pero podemos seguir juzgando a las Fuerzas Armadas en conjunto y como entidad por la criminalidad que tuvo lugar en la Argentina. Yo creo que no. Las necesitamos. Necesitamos también a los jueces, a los fiscales. Tenemos que ayudarlos a cambiar. Es peligroso, es ingenuo intentarlo. Mira, yo tengo una convicción que la aprendí en Albert Camus. Camus dice, en el enfrentamiento entre las balas y las palabras, es fácil presentir que las balas van a ser más fuertes. El problema es saber si podemos vivir sin las palabras. Débora. Sí, a propósito del tema de la palabra, muchas veces en otras entrevistas o hablando, vos hablaste del germen de la violencia justamente poniendo el foco en la palabra. Nosotros trabajamos con la palabra, vivimos atravesados por el discurso permanentemente, el discurso político, el discurso de la sociedad, y pareciera que estamos viviendo desde hace muchos años una sociedad violenta, donde lo discursivo es violento y en algunas ocasiones se ha traducido en violencia en las calles, lo que pasó en el Congreso los otros días, o mismo la inseguridad de la cual estuvimos hablando hasta hace muy poco, ¿no? ¿Ves realmente que la Argentina se ha convertido en una sociedad violenta? Sí, sí. No ahora. Yo creo que es una sociedad históricamente violenta. Es una sociedad fragmentada. Es una sociedad confrontada entre sus partes. Corporaciones, provincias, individuos, partidos políticos. No hemos aprendido desde el comienzo la lección primordial que pretendían dar nuestros grandes maestros. Belgrano entre ellos, San Martín sin duda alguna, el propio Sarmiento, Vélez Sarsfield, que es cómo lograr que la palabra sea un espacio de convivencia en la disidencia, si es necesario, pero de convivencia. ¿Qué quiere decir convivir en la disidencia? La izquierda y la derecha tienen que tener un patrimonio común que se llama el centro. Centro, izquierda, centro, derecha. El centro es el capital común de la República. Son sus instituciones, sus responsabilidades, su conciencia del bien común. Debemos crear un centro donde la izquierda pueda ser izquierda y la derecha, derecha, del centro. Pero mientras la derecha y la izquierda confronten como valores absolutos, no vamos a convivir.
vamos a buscar el exterminio. Y la palabra de la convivencia es la palabra matizada, donde el otro no está retratado como un enemigo. Una de las facilidades de la guerra es que la guerra permite reducir el significado del otro al del enemigo. Entonces uno no mata a alguien, tira contra un uniforme. Cuando desaparecen los uniformes y la guerra sigue, ¿no? Cuando aparece el terrorismo, como hoy existe, y ya no están uniformados los que matan ni los que mueren necesariamente, lo que uno advierte es que ha desaparecido el otro como un ser reconocible. Yo no sé con quién estoy. Hoy un terrorista no tiene por qué ser una persona de aspecto inconfundiblemente degradado. Un terrorista puede ser un perfecto profesor de ciencias políticas de la Universidad de Connecticut. Entonces, quiero decir con esto, tenemos que recuperar ese repertorio de significados que son un bien común, que las palabras degradadas llevan a la violencia. Se empieza por degradar el lenguaje. Kafka no inventó nada. Gregorio Samsa era lo que un hombre significaba en el totalitarismo alemán de su tiempo. Un insecto, una basura. El lenguaje empieza a obrar y le quita significación a los seres a través de la mentira demagógica, conmigo vamos a estar bien, a través del repudio del significado del otro, a través de la amenaza, esto no va a durar. Nosotros encarnamos los valores del pueblo, nosotros. Vos no, nosotros. Nosotros y ellos. Gracias, Santiago. Gracias Como a siempre, ustedes. un placer escucharte. Gracias a ustedes. Gracias. Estaría horas hablando con vos. Pero bueno, es televisión esto. Gracias por venir al programa, ¿eh? Gracias Siempre un a placer. vos. Gracias a todos. Ahora me voy pensando, ¿viste? Después repaso alguna frase. Me voy a volver loco. Este programa que es como un... Por favor, qué lindo escucharlo. Santiago Koldov, grosso. Gracias, Nancy, por haber venido, ¿eh? Ay, gracias. Gracias, Maléfica. ¿Cómo lo pasaste? ¿Bien? Muy bien, sí, como siempre. Gracias Muchas por venir, ¿eh? por favor. Pregunta si me agarró moquillo. Tragué mal. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, senador. Gracias por venir. Aprezco los dos perrunes. Bueno, estábamos acá charlando con los compañeros. De Una filosofía. noche de la vida también, ¿eh? Sí. Gracias, Relojes Polis, como siempre. Gracias, Liguria, por la ropa. Gracias, señoras, señores. Conductor, por muchas habernos gracias, acompañado. Noche difícil para nosotros, el arranque del programa Te Contamos Todo. Le mandamos un abrazo bien, bien fuerte y la recordamos a Débora Pérez Volpín. Ayer, hoy y siempre. Eterna. Débora, gracias por todo. Un beso.